Hola amigos de la revista Honduras al 100. Como todos los jueves hablaremos temas geriátricos. Soy la doctora María Morales, especialista en geriatría en atención al adulto mayor. El tema de hoy sería ¿por qué es importante los pulmones del adulto mayor? ¿Por qué hay que cuidarnos? Los pulmones influyen muchos factores para que haya algún daño o que desarrollen alguna enfermedad, ya sea por genética, ya sea por un proceso infeccioso viral o bacteriano, o porque tengas malos hábitos, por ejemplo, el cigarrillo, y sobre todo en la parte de envejecimiento pulmonar. Esto es lo más importante porque hay cosas que antes, en la parte joven, son normales y a medida que pasa el tiempo, estas estructuras pulmonares hay una alteración o van disminuyendo y que favorece a desarrollar alguna enfermedad pulmonar y que pueda empeorar. Uno de los cambios que vemos en el adulto mayor en cuanto a su vía respiratoria es la parte de la columna vertebral. Ustedes se han fijado que a medida que pasa el tiempo, su forma va cambiando, su parte de tórax hacia adelante y se forma una joroba. ¿Y por qué es importante esto? Porque hay una alteración en cuanto a su vía respiratoria. Ustedes se han fijado que la vía respiratoria al entrar el aire entra por aquí, va directito y justamente se va hacia abajo y posteriormente hay un intercambio. Ahora, si el adulto mayor está hacia adelante, entonces se cambia la parte anatómica en cuanto a su entrada de aire y salida. La parte de la tráquea se puede obstruir y entra una mínima cantidad de aire y esto hace que tenga alguna dificultad respiratoria o que pueda empeorar sus síntomas respiratorios cuando esté presentando. En el adulto mayor también vemos la sarcopenia. Esta es una patología muy frecuente en el adulto mayor. Sarcopenia es una pérdida de masa muscular y, como ustedes saben, la parte torácica tiene músculos y si hay una pérdida de fuerza muscular, entonces los músculos se debilitan. ¿Qué quiere decir esto? Cuando los pulmones se expanden, los músculos se van expandiendo y cuando quieran sacar el aire, se va contrayendo. Esta mecánica, los músculos están debilitados y como tienen sarcopenia, ya no se abre tanto, simplemente solo se quedan ahí nomás. Por lo tanto, no saca el aire adecuadamente y a veces hay un aire que es el dióxido de carbono que es malo en nuestro organismo y no lo saca adecuadamente. Entonces, como no hay un intercambio adecuado, puede empeorar su sintomatología respiratoria. Por eso es importante auscultar a los pacientes y que no esperemos a que aquel adulto mayor tenga una dificultad muy marcada porque no lo vamos a ver por la dificultad muscular que presenta en el adulto mayor. Otra de las barreras que tenemos en la parte respiratoria y que nos ayuda a combatir los procesos respiratorios son los cilios. Los cilios son unos pelitos que tenemos en la nariz hasta los pulmones, en donde actúan de forma de una escoba. Quiere decir que viene un proceso infeccioso y eso trata de sacarlo lo más pronto posible. ¿Qué pasa en el adulto mayor? Esto está disminuida o está nula. Por lo tanto, tiene una facilidad de entrar la parte bacteriana o viral hacia los pulmones o en la nariz y te contagias fácilmente. El reflejo de oxígeno es otra de las defensas que tenemos para poder expulsar los procesos infecciosos, tanto viral o bacteriano. En los adultos mayores ese reflejo no lo pueden hacer adecuadamente, no es como una fuerza que puedan hacerlo. Y esto hace que las secreciones se van acumulando en la garganta y no puedan expulsarlo adecuadamente. Estas alteraciones pueden provocar una broncoaspiración y desencadenar más la parte pulmonar y puede empeorar tu salud porque no pueden ejercer adecuadamente ese reflejo y es secundario porque presentan alguna debilidad muscular que les había mencionado anteriormente. Y por último tenemos el sistema inmunitario. A medida que pasa el tiempo, las células no se producen adecuadamente como era antes. Hay una disminución en cuanto a las batallas ante un proceso viral o bacteriana.
Esto quiere decir que las células blancas que combaten hasta estas enfermedades están disminuidas y no son como en los jóvenes. Por lo tanto, presenta una vulnerabilidad en cuanto a estas enfermedades. Además, que en la parte de los alvéolos o en la parte de estructura pulmonar tienen algunos daños secundarios a algunas enfermedades que han tenido anteriormente. Por ejemplo, en estos casos, la parte del COVID, hay algunos pacientes, ¿verdad?, que han tenido alguna lesión en sus pulmones que no pueden haber un intercambio gaseoso o tienen dañado esa parte pulmonar que no pueden corresponder como lo hacían anteriormente. Otras de las enfermedades sería como la tuberculosis o el EPOC, que su estructura interna pulmonar van cambiando y no ejercen una adecuada defensa ante los cuadros respiratorios. Por eso es que están vulnerables los adultos mayores por todos estos cambios, por eso se enferman muy rápidamente y hay que tener cuidado con ellos y ponerles atención. Hay algunos síntomas que no aparecen y algunos sí aparecen. Por ejemplo, la fiebre puede hacer que no tengas fiebre y algunos pacientes sí pueden tener fiebre. La dificultad respiratoria no la vamos a ver tan marcada como lo vemos en el joven. La tos es muy leve, no es como en el joven que pasa un exceso de tos exagerada y en el adulto mayor está disminuida. Claro, aquellos pacientes que están menos de 70 años, que todavía tienen esa vitalidad de la vejez, que todavía se sienten jóvenes, no van a presentar estos síntomas muy marcados como los pacientes de 70, 80 y 90 años que presentan alguna debilidad de estas barreras ante el proceso infeccioso. Pues bueno, si tú tienes estas sintomatologías o presentas algún problema respiratorio, acude a tu médico lo más pronto